Sí, vamos a compartir el libro de Romanos, capítulo 11, desde el versículo 12 hasta el versículo 24 vamos a compartir hoy. Nosotros últimamente hemos visto, ¿se acuerdan? Aquí está, vivo. Sí. ¿Se acuerdan de Israel? Sí, y la división. Sí, que aquí estaban los asirios, aquí estaban los de Babilonia. Todas las profecías, ¿cómo fueron cumpliéndose? Por la desobediencia de ellos a través de Jeroboam, ¿se acuerdan? Sí. El rey Jeroboam, lo que le hizo hacer, que puso un templo aquí en Dan y otro templo aquí en Betel. ¿Se acuerdan? Sí. Por la desobediencia y la maldad de ellos, Dios le metió a los asirios, les llevó, también ¿cómo se llama? Se mezclaron con los asirios, Sí. esta gente. Ahí nacieron la gente que llamamos los samaritanos, ¿se acuerdan? Sí. Aquí también está Galilea de los gentiles que se llamaban, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, ¿cómo se le llamaba a la tribu del norte? ¿Cómo se le llama también en la Biblia? Se le llama, Las tribus del norte. se llama y de Efraín, se llama Jacob, Samaria, Samaria, Israel. Cuando en la Biblia salen esas palabras, se está refiriendo a las tribus del norte. Y a las tribus del sur, le llaman el reino del sur, le llaman Judá, la casa de Judá, la casa de David y Jerusalén. Eso es, cuando la Biblia habla, cuando usa esos nombres, habla de la tribu del sur. Entonces ya van entendiendo. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se acuerdan, no? Sí. Que Dios quiere, Él tiene la profecía y dio la profecía a sus profetas de sacar un remanente. Nunca más ser dos naciones. Sacar un remanente. ¿Y de dónde va a salir ese remanente? También hemos visto, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan? Aquí estaba la tribu del norte. Sí. ¿Y qué sucede con estos de la tribu del norte? Se dispersaron. Sí. Estos se perdieron totalmente su identidad, totalmente. Y ellos no. Ellos también fueron dispersos por todo el mundo, los de la tribu de Judá. Pero ellos guardaron la Torá, guardaron el Shabbat, guardaron los pactos. Y ellos fueron a los lugares donde fueron y pusieron sus sinagogas ahí. Por eso hoy existen los judíos, por esta tribu de aquí. Ellos fueron a España, y de España en el año 1492 a través de Cristóbal Colón fueron a América, ¿no? También ellos fueron a África, fueron a Holanda, fueron a Portugal, se dispersaron por todo el mundo también ellos, ¿no? ¿Ya van entendiendo? Sí. Bueno, vamos a continuar entonces con Romanos. Hoy es la tercera parte. La tercera parte, ¿no? Romanos capítulo 11, el versículo 11. El versículo 12. ¿Alguien puede leer? Versículo 12. 12. Y si la transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Sí. Aquí dice, y si su transgresión, o sea, la transgresión de ellos, ¿qué es? La transgresión es la desobediencia que ellos tuvieron. Miren, ellos tuvieron pactos. Dios le cuidaba a ellos, ¿sí o no? Sí. Dios le dio promesa a ellos. Pero de ahí saca La transgresión. y su transgresión, la desobediencia de ellos. Pero entonces después de esta palabra transgresión viene una palabra que se llama restauración. Dios lo que quiere es restaurar eso que se había perdido. ¿Van entendiendo? ¿Y qué es lo que se tiene que restaurar? Eso es lo que vamos a ver ahora. Muchas veces hablamos de restauración, pero ¿qué es lo que se tiene que restaurar? Vamos a ver en Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 6. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Hechos 1, 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Porque en la mente de un judío, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay en la mente de un judío? ¿Está restaurado o no? Israel no está restaurado. Esto está totalmente destruido. Pero ellos tenían en la cabeza, los judíos tenían en la cabeza que vendrá el Mesías y él restaurará a Israel.
Por eso los discípulos le preguntaban, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Israel pero no tenía reino en este tiempo. Cuando estuvo Jesús, en la época del segundo templo, Israel no tenía reino, no había monarquía. Pero Dios había prometido que vendrá un Mesías y vendrá un rey a reinar y a unir esa nación, a restaurar lo que se había perdido. ¿Van entendiendo? Sí. Vamos a ver Isaías 61. Isaías 61, versículo 4. Isaías 61, versículo 4. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Esta es una profecía que Dios estaba dando a su pueblo, que le dijo a Isaías, ¿no? Esta es una profecía que restaurará. Ahí sale un título, Buenas nuevas de la salvación para Sión. Esta es una profecía que Dios estaba diciendo para su pueblo. ¿Van entendiendo? Sí. Entonces, por eso cuando Jesús va en aquel tiempo, en Hechos, cuando vimos ahí, ¿no? Restaurarás, dice, ¿no? El reino en este tiempo. Dice. Ellos están esperando esa restauración. Hasta hoy siguen esperando esa restauración. ¿Se entienden? Entonces, eso es lo que vamos a ver bien ahora. ¿De qué se trata la restauración? Más adelante va a salir sobre los olivos. Vamos a ver qué quiere decir todo eso. Vamos a ver Jeremías. Jeremías 15. 15, 19. Jeremías 15, 19. Por tanto, así dijo Hashem: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Hashem. ¿Están entendiendo lo que está pasando? ¿Por qué Pedro decía en este tiempo, en Hechos, cuando vimos, restaurarás en este tiempo? ¿Por qué él decía eso? Vamos a ver en Hechos. ¿Por qué? Hechos 3:19. Hechos 3:19. Hoy vamos a buscar un poquitito, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hay una cosa que tiene que suceder en el corazón de las personas. Tiene que suceder algo que se llama, ¿qué cosa? El arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era en hebreo? No sé, pero Teshuvah, ¿se acuerdan? Que significa regresar al origen de la palabra. El arrepentimiento no es como nos enseñaron a nosotros: ay, Señor, perdóneme por mis pecados, ay, ayúdeme, perdóneme. Ese no es arrepentirse. Arrepentirse es mirar la palabra, darse cuenta que mi camino está mal, dejar ese camino malo que yo tengo y volver, regresar a la palabra. Eso es arrepentíos. Esto es lo que está diciendo Pedro a la gente. Arrepentíos y convertíos, dice. ¿Convertíos a qué? Convertíos a esta palabra, o sea, ser fiel a esta palabra. La gente normalmente pide el perdón por sus pecados, pero sigue el mismo camino que él tiene.
¿Se va a entender? O sigue a una persona, o sigue a un pastor, o sigue a lo que sea. Pero no sigue la palabra. Ese es el problema que hay mundialmente ahora. Que las personas se encargan de seguir a un hombre, a una iglesia, a una institución, pero no se da cuenta que la palabra está para guiarnos. Ese es el arrepentimiento. ¿Va entendiéndose? Vamos a ver el libro de Nahum. Nahum está casi al último del Antiguo. Nahum capítulo 2, versículo 2. Ahí dice: porque Hashem restaurará la gloria de Jacob. Atiendan bien. Como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. ¿Ustedes saben? ¿Quieren que lea otra vez? Nahum 2, 2. Dice ahí: porque Hashem restaurará la gloria de Jacob. ¿Cuál era Jacob? Sí, Israel, la tribu del norte. Como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. ¿Qué significa mugrones? Mugrones, vamos a pensar, imagínense en la vid, en la uva, la vid, en el tronco de la vid, que tiene frutos, ¿no? La vid. La vid tiene como unos brotes pequeñitos, que eso se entierra y de eso sale otra vez. Su brote sale otra vez y da fruto, ¿no? Entonces estropearon, pisaron, destruyeron sus mugrones, ¿sí? Para que no haya luego esperanza, para que no haya nada en ese sitio. Pero ¿qué dice aquí? ¿Qué dice? Que Hashem restaurará, dice. O sea, esta es una profecía. Nahum 2, 2. Esta es una profecía que Dios está prometiendo que eso sucederá en el futuro. ¿Entienden? Vamos a ver Zacarías. Un poquito más atrás. Zacarías 9. Versículo 12. 9, 12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Ahí sale otra profecía idéntica. ¿Han visto? Ahí también sale la promesa que Dios está haciendo hacia el pueblo. Que Él restaurará. Por eso, cuando nosotros vemos a Pedro, cuando vemos a Juan, cuando vemos a Rabino Shaul, cuando vemos a ellos siempre están hablando del reino de Hashem y siempre están esperando ese reino. Esta es la promesa que Dios ha hecho a su pueblo. ¿Van entendiendo? Vamos a ver el versículo 21. Vamos a ver, Hechos 1. Vamos a ir otra vez a Hechos capítulo 1. Versículo 6 al 8. 1, 6 al 8. Miren lo que pone ahí. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Ven lo que sale de la boca de ellos? En el corazón de ellos está esa restauración, porque fueron enseñados de generación a generación, fueron enseñados de que Dios restaurará. Pero ¿cómo estaba esto? Las 10 tribus del norte se perdieron, ya no existía en este tiempo que se escribió Hechos, ya no existía. Estaban los samaritanos, estaban otras culturas. 7. Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Entonces, dice él, ¿qué decía Yeshua? Que seremos testigos, dice. ¿Cómo nosotros seremos testigos? ¿Cómo una persona es testigo? ¿Cómo una persona es testigo? Cuando presencia, cuando ve. Sí. Yo soy un testigo. Porque he visto. Sí. El testigo, la gente que me ve el cambio que hubo en mí. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Entonces uno va y cuenta sobre esa restauración y va y cuenta y habla y predica sobre eso, ¿no? Pero sobre todo, ellos no están escuchando tanto lo que hablas, sino ven el cambio que hay en vos.
El rabino Shaul, apóstol Pablo, ¿él qué era? Era un fariseo que él quería ser un maestro de su pueblo, de los fariseos. Pero él dijo, ándate a los gentiles. Y se fue a los gentiles a predicar. ¿Se va entendiendo? Vamos a ver el 3.19. ¿Qué pone? 3.19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Yeshua que os fue antes anunciado. El 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración. Miren lo que pone, de todas las cosas de que habló Hashem por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. O sea, Hashem, Dios, antiguamente ya habló, antiguamente ya profetizó sobre esa restauración. A veces nosotros podemos pensar, ¿no?, el cambio que hubo en nuestro interior, ¿no? Así también como hubo el cambio en nuestro interior, podemos encontrar algunas personas que le ha sucedido exactamente lo mismo que a nosotros. Ese es el trabajo, o sea, esa es la obra que Dios hace. Eso no es un esfuerzo humano, no es por un querer humano. ¿Se va entendiendo? Vamos a volver a Romanos. Versículo 13. ¿Alguien puede leer el 13? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Sí, apóstol Pablo, ¿qué es lo que honra? ¿Qué es lo que es para él muy importante? ¿Qué cosa? Su ministerio. El trabajo sí que él está haciendo, que está anunciando. Pero si vemos atrás su vida, era un religioso nada más. Era un religioso que pensaba que él estaba bien con Dios. ¿Entienden? Pero no estaba bien con Dios. Él estaba muy equivocado. Él se tuvo que arrepentir también de la misma manera. Volver al origen de la palabra. Es lo que estamos haciendo ahora también nosotros. Vamos a ver, versículo 14, ¿qué dice? Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Atiendan lo que pasa aquí. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Vamos a ver, atiendan bien. Los judíos, ¿qué es lo que hacen? En esa época, vamos a ver. En esa época, guardan el Shabbat, ellos ayunan, ellos se circuncidan, ellos tienen muchísimas leyes que cumplir. ¿Sí o no? Sí. Pero la vida de ellos escondida es una vida corrupta. Hoy, si nosotros miramos el país Israel, ahora nos vamos a Israel, vamos a encontrar 18 millones más o menos de personas, de los cuales 1,5 millones son judíos, ortodoxos, ¿no? Ellos guardan el Shabbat, ellos guardan la Torah, vamos a decir así, ¿no? Pero provocar a celos, ¿qué es? Que ellos van a alzar la vista y van a mirar que algunos gentiles, o sea, gente no judía, gente que no tiene nada que ver con Israel, de repente están guardando el Shabbat, de repente están leyendo la Torah, y de repente ellos viven una vida santa, y eso le va a provocar a celos, dice. ¿Están entendiendo? Sí. Vamos a ver el 15. ¿Cómo dice? Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Sí, acá sale una palabra exclusión. ¿Ven? En el versículo 15. Esta palabra exclusión tiene un problema de traducción nuevamente. Se llama extrañamiento o extraño. Porque su extrañamiento, esta palabra exclusión, porque si su exclusión, ¿qué significa exclusión? Sacar. Exclusión es que vos agarrás y sacás, acá como si fuera que Dios agarró y le tiró, le sacó. Sí. No es eso, no es eso. Como que Dios dice, bueno, ahora usted ya no, ahora esto otro ya es nuevo. Ahora los gentiles, ahora los judíos afuera. No es eso, eso es un problema del copista que ha hecho esto. Pero acá dice, porque si su
extrañamiento o extraño, como algo extraño. ¿Se entiende? ¿Van entendiendo? Por eso, cuando los judíos acepten a Yeshua, vendrá vida a los muertos. Seremos un solo pueblo, no habrá más división. Porque si el extrañamiento es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Cuando los judíos, estos judíos atiendan bien, cuando ellos reconozcan y se arrepientan y regresen y crean en Yeshua, van a ver lo que va a hacer eso. Eso va a ser increíble, eso va a ser algo tan fuerte, porque ellos saben toda la Torah, saben toda la Biblia, vamos a decir, ¿no? Pero el único problema de ellos es que les falta la raíz, que es Yeshua, que es el Mesías. Eso es lo que les falta. Y ahí es donde está la vida, donde está el secreto de todas las cosas, ahí en esa raíz. Y de eso es lo que vamos a hablar ahora. Vamos a ver. Versículo 17. 16, sí. 16. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, ahí atiendan bien. Si las primicias son santas, ¿qué es las primicias? Los primeros. También lo que lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Bueno, vamos a ver un poco. Versículo 17. ¿Quién puede leer? Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Sí, ahí vamos a hacer algo. Atiendan bien. Vamos a suponer que esto es un olivo. Un olivo silvestre. Atiendan bien. ¿Cómo este es? Olivo silvestre. Olivo silvestre. Y acá yo tengo otro que es un olivo natural. ¿Este qué es? Olivo natural. ¿Y este? Silvestre. Bueno, esto tienen que guardar bien en su cabeza. Este es un olivo silvestre. Vamos a decir así, un olivo malo, por decir así. Como un conejo. Como un conejo. Sí. Y este es un olivo natural. Un olivo bueno. Bueno, vamos a leer otra vez para que entiendan bien. Entiendan bien lo que va a pasar acá. ¿Cómo dice el versículo 17? Otra vez. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre. Bueno, hasta ahí vamos a ver. Vamos a enfocarnos en el olivo silvestre. El olivo silvestre viene a ser las naciones del mundo. Toda la humanidad. Las naciones del mundo. ¿Van entendiendo? Ahora vamos a pensar. ¿Aquí qué hay? Aquí hay corrupción, hay hechicería, hay paganismo, está Zeus, está Júpiter. ¿Quién sostiene a este olivo silvestre? ¿Quién sostiene a él? ¿Quién le ama a él? ¿Quién le cuida a él? Dios. Debido a la influencia idólatra y hechicera, esto está viendo. Ese es su fundamento. ¿Entienden lo que pasa aquí? ¿Entienden? Este olivo silvestre es un olivo malísimo. Porque aquí hay hechicería. Aquí están las estatuas. Aquí está Zeus, el origen de la iglesia católica, ¿no? Está Júpiter, el origen de la iglesia católica. La mezcla de los asirios y mezcla de Roma. Eso está mezclado aquí. Que desconectaron del olivo natural y ellos plantaron un olivo silvestre. Y este olivo silvestre creció con esa fuerza de idolatría. ¿Saben qué significa la idolatría, no? Sí, adoración a todas las paganos. Sí. Ese es, pero no tiene nadie que le ame, no tiene nadie que le cuide. Es un pobrecito este olivo. ¿Entienden? ¿Van entendiendo hasta ahí? Sí. Después, sigan leyendo, por favor. 18, ¿verdad? No, el 17.
Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, vamos a ver ahí. Sí. Si algunas de las ramas fueron desgajadas, esas algunas ramas que fueron desgajadas es el pueblo judío. ¿Saben qué es desgajada? Sacar un pedacito del gajo. Entiendan bien a qué se refiere esto. Este es el olivo natural. Tiene una hermosa raíz. Pero si un pedacito de esta rama no recibe la savia, ¿qué pasa con este? Este se seca y se queda sequito ahí colgando. Y con el tiempo se cae. A eso es lo que se refiere. Y en ese lugar, ¿qué fue lo que pasó? En este lugar que se desgajó. ¿Quién es este? El pueblo de Israel que no cree en el Mesías. Entonces, este pedacito que se desgajó viene y se injerta uno. Vamos a ver eso. Entiendan bien. Vamos a ver. A ver, sigue un poco leyendo Elías, por favor. El 17 seguimos. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Sí. Bueno, atiendan bien. Aquí tenemos, miren aquí. Aquí tenemos un olivo natural. ¿Quién cuida este olivo? ¿Quién cuida este olivo natural? Dios. Este olivo tiene las promesas. Este olivo tiene los pactos. Este olivo tiene la Torá. Y la raíz de todo este olivo, ¿quién es? Es el Mesías. ¿Va entendiendo? La fuerza y la esencia para que esto tenga vida viene de su raíz. ¿La raíz quién es? Yeshua HaMashiach. O sea, el Mesías. ¿Se entiende? ¿Va entendiendo? Eso hay que entender muy bien. Vamos a leer un poco algunos pasajes para ver. Isaías 11:10. Isaías 11:10. Ahí pone. 11:10. Dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, allá sale, la cual estará puesta por pendón, como una bandera, ¿no? A los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Ahí dice la raíz de Isaí. ¿Quién es esa raíz de Isaí? Que está hablando de acá de este olivo natural. Sí, Jesús. Esta raíz, de esa raíz la que sale la fuerza para que tenga vida esto. Aquí está la promesa de Dios. Aquí están los pactos. Aquí está la guía y el amor de Hashem. Aquí. Pero ¿qué pasó? Esto se desconectó. No tiene nada que ver. Este olivo silvestre no tiene nada que ver. Bueno, vamos a seguir. El versículo 11, ¿cómo pone? 11 del 11. 11, sí. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamab y en las costas del mar. Sí, es una profecía que está dando, ¿no? Que Él recogerá, dice. ¿Y qué va a hacer? Él lo volverá a poner. Él recogerá y lo volverá a plantar. ¿Cómo se llama? Injertar. Para que la savia, para que esa raíz tire su savia y le dé fuerza y pueda crecer. ¿Van entendiendo? Sí. Vamos a ver Apocalipsis 5. 5:5. Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, ¿qué dice ahí? La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, ya pueden entender, ¿no? Sí. Vamos a ver 22:6. Ahí 22:16. Yo, Yeshua, he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces ya tenemos clarísimo ahí, ¿no? ¿Quién es la raíz? 22:16 de Apocalipsis. Ya tenemos clarísimo todo quién es la raíz. Sí.
¿Sí? El olivo natural está cuidado por Dios. Por Dios. Tiene qué cosa, pactos, tiene promesa, tiene alianza, tiene un contrato con Dios. Tiene palabra, tiene revelación de Dios. ¿Se va entendiendo? Sí. Este es el Israel del cual Dios está hablando. ¿Van entendiendo? Sí. Ahora vamos a hacer un injerto. Vamos a hacer un pequeño injerto acá. Vamos a leer primeramente Romanos. Vamos para que entiendan bien. Romanos 11 versículo 17. Dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, ¿qué pasó con esa rama de acá? Se secó porque la raíz no le daba la savia. Y se quedó, se secó y quedó un espacio, quedó un lugar. ¿Se entiende? Siendo olivo, y tú siendo olivo silvestre, tú siendo olivo silvestre, has sido injertado. Atiendan, vamos a hacer un injerto aquí. ¿Este quién es? Sí, el olivo silvestre. ¿Quién le cuida a él? El paganismo, la idolatría. La mentira. Sí, la mentira. Este es un injerto. ¡Pic! Se corta esto aquí. Y esto viene y se pone en este lugar. Así. Eso se llama es un injerto. Sí. Atiendan bien. El injerto, si hoy nosotros hablamos con un agricultor, un injerto que, atiendan bien, uno mira una plantita, está bien crecidita, y yo quiero que esta rama me produzca los frutos. Esta rama, si se injerta aquí, atiendan bien, vamos a suponer que esta es una naranja agria, y esta es una naranja dulce. ¿Este qué es? Agria. ¿Y este? Dulce. Esta naranja agria, si yo saco e injerto aquí, me va a dar naranja agria. Porque conserva la rama, solamente usa la savia, usa la raíz. Pero la esencia es esta, siempre va a dar el fruto de esta última rama, del que se injertó. ¿Van entendiendo? ¿Se va entendiendo? Sí. Por eso aquí sale una cosa muy rara que vamos a ver. Vamos a ver. Le sacó de este lugar que era bueno o malo. Malo. Malísimo. Y vino y le injertó en el olivo natural. Entonces, ¿qué tipo de fruto tiene que dar esto? ¿Bueno o malo? Tiene que dar agrio, tiene que dar feo. Sí. Pero es muy raro, yo hago contra naturaleza, dice. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ver. Versículo 17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, está hablando de los judíos, ¿no? Sí. Por no creer en el Mesías. Y tú siendo olivo silvestre, acá está. Sí. Has sido injertado, fue injertado. Sí. Ahí dice en lugar de ellas, esa palabra en lugar de ellas no existe. Se dice entre ellas. La traducción es entre ellas. Esa es la palabra en original. Ha sido injertado entre ellas. No en lugar de ellas, ¿qué significa? En lugar de ellas que ya le cortó y le tiró, ya los judíos, no vale más. Ese es en lugar de ellas. Pero es entre ellas. Y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Imagínense. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Aquí atiendan bien. Aquí está la raíz. Acá en el fondo está la raíz. Y luego, a través de esa raíz viene la savia. Y esa savia que hay vitaminas, hay fuerza. ¿Y a quién le viene eso? Al que se A injertó. esta ramita que se injertó. A olivo silvestre. Sí, a este olivo silvestre. Pero este está ahora cuidado por Dios, olivo natural. Las promesas, aquí está Abraham, aquí está Isaac, aquí está Jacob, aquí están los apóstoles, aquí está Rabino Shaul. Esa fuerza viene de aquí, a través del Mesías. ¿Por qué Israel se está secando? Porque no creen en el Mesías, que es la raíz. ¿Lo van entendiendo? Sí. Vamos a ver, versículo 18. ¿Qué dice ahí? No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Sí, dice aquí, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que
no sustentas tú a la raíz. Este fue, ¿no? Este es el problema que había allá en Roma, pues. Sí. Estaban ahí los prosélitos y los temerosos de Dios eran. Estaban ahí, también le llaman los justos de las naciones, también le llaman a ellos. Estaban ahí ellos, y ellos fueron injertados, ¡pum! Pero ellos se jactaban. Ahora Dios está con nosotros, no está más con ustedes, con el olivo natural. Pero no es así. Dios siempre cuidó al olivo natural y Dios le dio el pacto al olivo natural. Pero ¿qué pasó? En Roma, los temerosos de Dios se injertaron y ellos ya, durante 4 años más o menos, ellos pensaron que ellos nomás ya eran los escogidos por Dios y el pueblo judío fue desechado. Por eso el rabino Shaul le dice, no te jactes, porque no eres tú que sustenta la raíz. La raíz te sustenta a ti. ¿Se va entendiendo? Sí. 19, ¿cómo pone? Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Sí, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Ahí ya sale, ¿ves? Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a estas ramas naturales que no creyeron en el Mesías, se secó, pues, ¿no? A ti tampoco te perdonará. A este que se está jactando, ¿no? A este le injertó de acá la porquería, le sacó y le metió ahí. Si tú te ensoberbeces, a vos tampoco no te va a perdonar. Mira pues la bondad y la severidad de Hashem. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Esos que no creyeron, ¿no? Que se secaron y cayeron, Dios es poderoso también para sacar y volver a injertarle a ellos del olivo natural, al pueblo de Israel. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre de este, ¿no? Y contra naturaleza, ahí sale, fuiste injertado en el buen olivo. Atiendan bien, porque de aquí tienen que salir frutos de olivo silvestre, por naturaleza. Sí. Porque acá está la fuerza. Va a chupar la savia de este, pero tiene que salir olivo silvestre. Esa es la, ¿cómo se llama? La agricultura, la genética de este bicharraco, ¿no? Pero contra naturaleza hizo. Le va a injertar aquí y va a hacer que salga olivo natural. ¿Vieron cómo es Dios? Le sacó de aquí, le puso allí en el olivo natural y hace que le salga el fruto del olivo natural. ¿Se van entendiendo? ¿Van entendiendo? Sí. ¿Sí? Bueno, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Claro, porque en Roma había ese problema, se estaban ensoberbeciendo, se estaban enorgulleciendo los temerosos de Dios, ¿entienden? Por eso, sí, ellos cayeron, pero Dios tiene poder para injertarlo otra vez en su mismo olivo, en el natural, donde están las promesas. ¿Se entiende? Ahora yo les voy a contar una cosa un ratito. Ustedes se acuerdan de Constantino, ¿no? 330 años. Sí, 330 años después de Cristo. Sí. Este Constantino, ¿qué fue lo que hizo? Él cambió la raíz hebrea. Sí. La dejó al cristianismo otra raíz. La alejó de la raíz. Eso fue lo que él creó. Este es el olivo silvestre. Le alejó de su raíz hebrea. Le alejó de la Torá. ¿Se acuerdan? Sí. Cambió el día de Shabbat, el día de estudiar, el día de estar juntos. Cambió por domingo. Cambió la Pascua, por ejemplo. No tienen la misma Pascua que mandó Hashem de que se festeje, la misma fiesta. No tienen. Están Día de los Muertos, Día de Todos los Santos, Día de... Aquí, eso Constantino ha edificado. ¿Se entiende? Le alejó de la raíz hebrea. Le alejó de los pactos. ¿Se entienden? ¿Se entiende más o menos? Sí.
Bueno, vamos a ver un poquito. Job 22:15. Un poquito antes de Salmo. Job 22:15. 22:15. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Hay una cosa, nosotros tenemos que regresar a la raíz para que su savia nos dé fuerza. ¿Cuál es la savia? La savia es la palabra, la Torah, la palabra. ¿Entienden? Si nosotros la gente que sigue aquí, no tiene esperanza. Pero estamos viendo un movimiento tan fuerte ahora en este tiempo, como Dios está trayendo y está injertando en el olivo natural a su pueblo. ¿Van entendiendo? Sí. Jeremías 6:16. Vamos a ver un poquito ahí. Jeremías 6:16. Dice 6:16. Así dijo Hashem, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Dice, parad en el camino y preguntad por las sendas antiguas. Eso está diciendo Jeremías a la gente. Esto nos está diciendo Hashem al pueblo, al mundo entero. Párense y preguntar cuáles son las sendas antiguas. De estos nos desconectaron y plantaron otro olivo. Y metieron el paganismo. Y metieron otra cultura. Y metieron estatuas. Y metieron otros días. Y hicieron lo que quisieron. Desconectaron de la raíz hebrea. Pero dice, paraos en el camino y pregunten por las sendas antiguas. En esas sendas antiguas, ahí está cuidando Hashem su olivo natural. Ahí está la promesa. Ahí está el amor de Hashem, de Dios para nosotros. Aquí está la esperanza de Hashem para el mundo. Aquí tiene su promesa. Por eso dice, parad en la senda antigua. En la senda y preguntad por el camino antiguo, dice, ¿no? ¿Sí? Sí. Muchas veces algunos me dicen, Gerardo, ¿por qué siempre tenés que hablar de vamos a regresar al principio, vamos a regresar a la raíz de todo, vamos a regresar al origen? ¿Por qué decís eso? Vos vas a crear una nueva iglesia, así me dicen, ¿no? No es eso. Es que hay que regresar al origen, porque aquí está el amor de Hashem. Es que nos han desconectado y de generación a generación a generación, y nos despertamos hoy y no tenemos esa raíz. No hemos olvidado, porque no nos han enseñado. Pero dice, parad y volver y preguntar por la senda antigua. Sí. ¿Entienden? Sí. Bueno, está bien. Vamos a compartir hasta aquí hoy. Sí.